profetas. Y Jesús les preguntó, o les hizo otra pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro saltó con esta luz del cielo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Decí conmigo: lo que le dijo a Pedro, me lo dijo a mí. Saben, esta escena de los evangelios es sumamente reveladora. Lo primero que quisiera mostrarte es esta primer pregunta que Jesús les hace acerca de lo que la gente decía acerca de él. Nos muestra que muchos tienen una opinión de Jesús. En ese tiempo había un montón de personas que tenían un concepto acerca de Jesús. Fíjense que los discípulos le respondieron: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, el profeta Elías, otros dicen que sos el profeta Jeremías, otros dicen que sos algún otro de los profetas. Hasta el día de hoy un montón de personas tienen un concepto de Jesús. Y esto lo descubrimos cuando nosotros evangelizamos, cuando le hablamos a compañeros del trabajo, a gente en los establecimientos de educación donde estamos, cuando salimos a la calle a evangelizar. La gente tiene un concepto de Jesús. Jesús en realidad es conocido por la gente, pero no significa que la opinión de la gente sea en verdad la revelación que necesitan conocer de Jesús. Muchos tienen una opinión de Jesús, pero la mayoría no conoce a Jesús. El grueso no sabe quién Jesús es. Fíjense que le empezaron a tirar bolazos, sería. Algunos dicen que sos tu primo, Juan el Bautista. Otros dicen que sos un profeta que vivió hace 700 años atrás. Otros dicen que sos un profeta que vivió hace 500 años atrás. O alguno de los tantos profetas que reencarnó, que reapareció. La gente tenía opiniones equivocadas. ¿Saben? Esta es la típica, el típico resultado de la religiosidad en la vida de la gente. Tienen opiniones, tienen conceptos, ¿no? Creen desde un conocimiento que es errado, desde un conocimiento que es vago, pero no tienen una revelación certera de quién es el Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos entender que si queremos ser discípulos del Señor Jesús, una de las primeras cosas fundamentales es que Cristo se nos revele y sepamos verdaderamente quién es Él. Esta escena de los evangelios lo que nos muestra es cómo la llave de la revelación nos puede llevar a entender quiénes somos para poder caminar en aquello que el Señor ha ganado para nosotros. Y si tenemos un concepto errado de quién es Cristo Jesús, jamás vamos a poder tener acceso a aquellas herramientas que tenemos en el mundo espiritual para poder caminar en victoria. ¿Vos sabés que tenés autoridad a tu favor? Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad en Cristo Jesús. El problema está en que esa autoridad está escondida en quienes realmente somos. Y quienes realmente somos está escondido en la revelación que tengamos del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarte de esta secuencia que aparece claramente plasmada en esta escena de los evangelios. Y de pronto acá el discípulo más bocón y atrevido, Pedro, saltó. Y la experiencia que tuvo al responder la segunda pregunta de Jesús fue para él también transformadora. Porque Jesús, cuando escuchó estas opiniones equivocadas en el versículo 15, como les leí hoy, les repreguntó, ¿no? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que la afirmación
que Pedro da es una afirmación no desde su conocimiento de la naturaleza humana de Jesús, sino una revelación espiritual. Ustedes saben que Jesús no se llamaba Cristo, ¿no? Cristo es el concepto, es la palabra, perdón, en griego para describir a Mesías, el ungido. Pero cuando Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, Jesús entendió muy bien lo que estaba diciendo. Porque en realidad aún los discípulos entendieron bien lo que Pedro estaba diciendo. O sea, todo el mundo en ese tiempo estaba esperando al Mesías. Todo el mundo en ese tiempo estaba esperando al Salvador. Y cuando el Salvador apareció en escena, cuando el Mesías apareció en escena, todo el mundo tenía opiniones equivocadas, pero no entendían que Él era aquel que tanto habían esperado aún por siglos. Pero de pronto Simón, hijo de Jonás, tiene esta luz. Y Jesús le es claro. Pedro, no, le dice, Simón, a vos no te lo reveló esto. Celestial. Fíjense que la respuesta que Pedro está dando nos muestra que la vida cristiana es mucho más que una experiencia de conocimiento intelectual, es más bien una experiencia de revelación espiritual. La vida cristiana es una experiencia de revelación espiritual y no de conocimiento intelectual. Vos, por ejemplo, por los libros podés llegar a conocer que Jesús fue un personaje histórico. Es verdad. Por ejemplo, no sé, podés llegar a leerte los libros de Josefo, que fue un escritor judío, ni siquiera creyente en Cristo, y él recolecta datos que son históricos, son fuentes históricas los escritos de Josefo, en donde el Señor Jesús aparece ahí como un personaje histórico. Por eso, si quiera acorralar con que Jesús no existió, hay fuentes extrabíblicas que muestran la existencia de Jesús. ¿Sí? Importante saberlo en un mundo que quiere acorralarnos con el conocimiento intelectual, pero a nosotros no nos define el conocimiento intelectual. Vos jamás vas a saber quién es el Señor Jesucristo si querés entenderlo con tu intelecto, porque el Señor Jesucristo se nos tiene que revelar espiritualmente. Cristo es una revelación espiritual de quién es Jesús. Cristo como el Hijo de Dios es una revelación espiritual. O sea, nosotros no hemos aceptado, cuando hicimos una oración inicial en el principio de nuestro caminar con Dios, no hemos aceptado a una simple persona. Estábamos aceptando a la persona más importante, al Dios eterno, aquel que vino y se presentó 100% hombre, pero 100% Dios, a hacer lo que nadie más podría haber hecho para reconciliarnos con el cielo. Y este pasaje lo muestra con tanta claridad. De pronto Pedro tuvo una luz espiritual que nadie, evidentemente antes, si la había tenido ahí, no lo había expresado, pero ninguno de esos lo expresó con tanta claridad. Y es como que Jesús quiso dejarlo claro. Pedro, tuviste una revelación espiritual. A mí lo que me muestra es de quién es Él. O sea, es como que hay algo de la soberanía de Dios que está presente acá. Yo creo que Dios ve nuestra disposición y nuestra entrega. Por eso, en la grafiquita que está atrás, yo pongo obediencia primero. Porque en realidad, si algo distingue a un discípulo es la obediencia. Algo que entendí en el principio de mi caminar con el Señor es que yo jamás iba a poder tener revelación si primero no tenía obediencia en mí. La obediencia es tan fundamental y es un principio rector para la vida de un discípulo. ¿Vos querés conocer a un discípulo de Jesús? Fíjate que sea obediente antes de comprender lo que está haciendo. El que es discípulo obedece antes de entender. Y esto es difícil para la mente intelectual. Esto es difícil para el que busca en realidad tratar de que todo le cierre antes de hacer, antes de actuar, antes de creer. Por eso muchos en realidad van y escuchan del Señor, tienen opiniones acerca de Jesús, pero jamás lo llegan a conocer en plenitud. Porque antes de la revelación está la obediencia. Y en Pedro, evidentemente, por más cabezón que fuera, algo de obediencia había. Y eso le permitió acceder
por el Espíritu a revelación. Fíjense que Pablo, en una de sus cartas, escribió acerca de qué es esto de la revelación espiritual. ¿Cómo es esto de que si nosotros queremos conocer aún quién realmente es Cristo Jesús, necesitamos que el Padre nos lo revele? Que a través de su Espíritu Él nos muestre. Y fíjense que Pablo escribe acerca de esto en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 14. Pablo escribió: Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? De esta misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Explicando lo espiritual en términos espirituales. Y el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea, fíjense, necesitamos tanto a Dios que aún sin Él siquiera podemos conocerlo. Necesitamos tanto a Dios que aún sin Él ni siquiera se nos puede revelar quién realmente es Él. Por eso Jesús dijo: el que ve al Hijo ve al Padre. Y el que puede conocer al Padre es aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y vos quizás me estás escuchando y te vas a preguntar: pero ¿y mi acción acá dónde entra? Y yo creo que nuestra acción acá clave es ser discípulos. Y ser discípulos se evidencia en nuestra obediencia. Si en nosotros hay obediencia a lo que mínimamente sabemos, aunque no podamos comprender, lo que va a seguir es revelación. Y si hay revelación, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. Porque fíjense que cuando Jesús le respondió: dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, tiró esta afirmación: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Fíjense que el versículo 18 es clave para entender este proceso al que nos lleva a la revelación. Cuando Jesús lo agarró a Simón y le dijo: fenómeno, sos un tipo dichoso. ¿Saben que esa palabra dichoso es la misma que Jesús usa en las bienaventuranzas? Y es una palabra para describir como una felicidad que viene por la comprensión de algo eterno. Es una palabra para definir una felicidad, un bienestar que viene por una revelación espiritual, que va más allá de la comprensión intelectual. Y cuando Jesús le dice a Pedro esto, Pedro recibe una revelación de su identidad. Imagínense, hasta ese momento Pedro no era Pedro, para todos era Simón, hijo de Jonás. Y de pronto Jesús le cambia el nombre. Cuando Pedro recibe el nombre Pedro, Jesús le estaba dando una afirmación de su identidad. Y es una de las cosas que más el Señor desea hacer con todos nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros realmente no sabemos quiénes somos. No tenemos claridad de quiénes somos. Es más, venimos presa de la vida pecaminosa que llevábamos, venimos confundidos por aquellas cosas que arrastramos. El enemigo se encargó en cada uno de nosotros de sembrar mentiras. Las mentiras han hecho de nuestra vida un caos, un lío. Lo más triste en realidad es ver mucha gente que está expuesto a Jesús, quizás de manera incorrecta, no con revelación, y por lo tanto nunca puede acceder a entender plenamente qué identidad tenemos en Él. Cuando el Señor te agarra y te da luz espiritual, te da revelación, lo que conocerlo más a Él va a provocar en vos es que te conozcas más a vos. Esa es una de las consecuencias directas de conocer quién es Cristo. Descubrir quién es Él nos lleva a comprender quiénes somos.
La identidad de un hijo de Dios está escondida en la revelación de Jesucristo. Y vos te vas a preguntar, pero ¿cómo es eso? Y claro, porque cuando Jesús vino a hacer lo que vino a hacer, vino a restaurar lo que el pecado había desfigurado. La obra de restauración que Cristo Jesús hizo con su ministerio y su entrega, y este plan que todavía está en marcha, es una obra que a nosotros nos lleva a nuestro diseño original como seres humanos. Y hasta que nosotros no tenemos esa luz, esa revelación, se nos presente Cristo como le pasó al apóstol Pablo, ¿no? De camino a Damasco, es imposible que podamos alinear nuestra vida a quienes realmente somos, a quienes fuimos llamados a ser. Podemos vivir todos los años de nuestra vida engañados en una mentira que el enemigo nos hizo creer, ajenos a nuestro propósito, porque no tenemos luz de quién es Cristo y por lo tanto no sabemos quiénes somos nosotros. El apóstol Pedro jamás fue el mismo. Jamás fue el mismo. Y Jesús, cuando le estaba diciendo Pedro y cuando estaba afirmando su identidad, estaba sentando las bases que harían de él el hombre de Dios que terminó siendo clave en el inicio de la iglesia primitiva. Fundamental. Si el Señor no afirma tu identidad, jamás vas a poder caminar en autoridad. Si el Señor no afirma tu identidad, no te revela quién sos, jamás vas a poder caminar en autoridad. ¿Están siguiendo hasta acá? Por lo tanto, mientras más yo conozco a Cristo, más descubro quién verdaderamente soy. Grábate eso. Mientras más conozcas a Cristo. Por eso una de las tareas que te va a acompañar todos los días de tu vida es esta. Voy a volver a mencionar esto igual antes de terminar. O sea, toda la vida, el gran foco de mi atención debe ser conocer más a Cristo. Conocer más a Cristo. Fíjense, un detalle que no es menor. ¿Por qué hablo de la identidad? Fíjense que pocas cosas contienen tan bien nuestra identidad como nuestro nombre. ¿Sabías eso? Como te digan, muchas veces te condiciona. Como nos llamen, muchas veces nos determina. Y te podría contar tantísimos ejemplos acerca de esto que uno va tratando no sé, en consejerías, en sanidad interior. Por ejemplo, gente condicionada por los apodos que le han puesto toda la vida. Condicionadas en su identidad. O sea, no era casual que Jesús le diera como respuesta a la revelación que escuchaba de Simón, hijo de Jonás, una revelación de su identidad. Y le cambiara el nombre. Entonces, yo no sé cuál es tu historia. Lo que sí sé es lo que Dios ha hecho en mí y ha hecho en tantos que hoy seguimos a Jesús. Él nos ha mostrado realmente quiénes somos y muchas veces eso ha implicado aún cambios de nombre. Aún un cambio de nombre. Aún soltar apodos. Soltar alias mentirosos. Había gente que quizás no lo llamaban con determinado apodo que era condenatorio, pero ellos mismos tenían palabras con las que se autocondenaban, se limitaban, condicionaban su identidad. Lo que vos consideres que sos te va a permitir caminar de determinada manera en el presente y en el porvenir. Si tu concepto de vos mismo es equivocado, eso te va a condicionar. En el mundo espiritual eso nos condiciona, nos determina. Y nos impide quizás fluir en lo que Dios está queriendo que nosotros podamos fluir. Entonces, yo creo que esta afirmación que el apóstol Pedro dio, que nos muestra también la formación de Pedro, ¿no? En su proceso, así como quizás muchos de nosotros estamos siendo procesados, también nos muestra la centralidad de Cristo. Fíjense que Cristo es el único fundamento sobre el cual la iglesia puede pararse para desarrollar lo que fue llamada a hacer. Porque acá hay un juego que ha confundido a los hermanos católicos por mucho tiempo. Fíjense que cuando en el versículo 18 Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro, saben que significa piedra, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Saben que la Basílica de San Pedro en el Vaticano se construyó sobre la tumba del apóstol Pedro? Hay muchos documentales acerca de esto, hay pruebas arqueológicas acerca de esto. Esto es verdad, sería. Exactamente en donde está el altar en la Basílica de San Pedro, debajo hay catacumbas del siglo I y encontraron los restos de un individuo al que le faltan los pies. ¿Sabes lo que dice la tradición acerca de Pedro? Que murió crucificado cabeza para abajo y para bajarlo le cortaron los pies. Y coincide con la edad que la tradición dice que Pedro tenía cuando falleció. Entonces, si fuiste un buen católico, vas a saber que lo que se enseña es que sobre Pedro la iglesia fue fundada, y se toma este pasaje y se toma esta verdad de donde el Vaticano está asentado, ¿no? Pero cuando uno lee este pasaje, no hace falta ser muy experto para darse cuenta que la piedra a la que Jesús se está refiriendo, sobre la que se va a edificar la iglesia, no era Pedro, sino la verdad que Pedro acababa de afirmar. ¿Cuál es la verdad que Pedro acababa de afirmar? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor Jesús? La respuesta de Pedro fue: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es lo que Jesús le respondió. Sobre esta verdad. Fíjense que la iglesia de Cristo, que somos nosotros, no este edificio, somos nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo solo puede estar fundada en un fundamento sólido si está en Cristo, si Cristo tiene un lugar de centralidad. Y digo esto porque en la historia de la iglesia hemos visto tantas veces, y a veces al cristiano le pasa aún en el día a día, que otra cosa se vuelva su fundamento. Pero lo que nosotros vemos por la palabra es que cuando Cristo Jesús es el centro, cuando yo me enfoco en descubrir más al Señor Jesús, todo lo demás que yo necesito es añadido. Todo lo demás que yo necesito es suplido. Y cuando Cristo Jesús no logra ser el centro sobre el cual me paro, sobre el cual la iglesia se para, yo no puedo jamás desarrollar lo que fui llamado a hacer. O sea, cuando Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica, todo lo que debemos ser se desarrolla con normalidad. Nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra identidad, nuestras capacidades, todo la iglesia puede florecer. O sea, cada uno de nosotros puede florecer, puede desarrollarse. Aún nuestras necesidades en los ámbitos materiales, emocionales, pero Cristo necesita ser el fundamento. Nada más lo puede ser. Nada más lo puede ser. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto sobre tu vida, lo que estoy edificando es la identidad a la que fuiste llamado a tener. Tu identidad. La iglesia de Cristo es profundamente cristocéntrica. Estamos tan centrados en Él porque sabemos que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y que todo lo que necesitamos está en Él. Ahora, fíjense si esto no era importante. Si esto no era importante al principio. El apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, un pasaje que deberíamos leer y releer para entender la profundidad. ¿Por qué digo que la gran responsabilidad y la tarea que tenemos para el resto de nuestra vida es buscar conocer más a Cristo Jesús? Fíjense la revelación que tenía Pablo del Señor Jesucristo cuando escribió esta carta a los colosenses. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Hablando de Cristo. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo, tanto las
de la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Fíjense que de todo lo que acabamos de leer, quizás lo único que se sostiene en una evidencia histórica es esta última frase. Yo tendría que hablar del Jesús histórico, porque todos sabían que Jesús fue un artesano judío de la zona de Galilea, a la que el Imperio Romano, por considerarlo, según los religiosos judíos, un peligro, lo terminó colgando en una cruz, que era un símbolo de tortura romana en ese tiempo. Todo lo demás que acabamos de leer es la revelación que Pablo tenía a nivel espiritual de quién era Jesucristo. ¿De dónde vos sacás? Sino que él entendiera, como entendió el apóstol Juan por revelación, que Cristo Jesús estaba en el inicio, que por medio de él fueron creadas todas las cosas, que solamente por medio de él todo se sostiene. Es revelación espiritual, es entendimiento espiritual. Nuestra intelectualidad solo nos puede llevar a ver a Jesús colgado en una cruz, en un madero, solo nos puede llevar a tomar determinados hechos comprobables, pero cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, cuando perseveramos, como todo discípulo está llamado a perseverar detrás del Señor, se nos revela el Cristo que sostiene todas las cosas, que creó todas las cosas y que sigue sustentando nuestra vida. Si nosotros podemos tener esta luz, nosotros vamos a poder caminar en la misma autoridad que está contenida en esta revelación. Porque este es el cierre de esta historia que estamos leyendo. O sea, la iglesia del principio caminó en el poder del Espíritu porque entendía al Dios que servía y se manifestó en Cristo. Entendían que Él era Dios, no era un simple artesano del norte de Galilea que a los 33 años y medio fue colgado en un madero. Era Dios mismo que se había hecho carne para venir a solucionar el problema que la humanidad había tenido desde hacía milenios, que era el pecado, que era esta distancia entre Dios y el ser humano. Y a volvernos a posicionar de esa manera en el lugar que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Hace años lo entiendo así, pero fíjense que Jesús hizo uso del concepto apocalíptico de Daniel y Ezequiel de hijo del hombre. Jesús decía de sí mismo que Él era el hijo del hombre. Y los de ese tiempo entendían bien qué significaba eso, porque era un concepto para definir al Mesías. Jesús se hizo hijo del hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Para que nosotros entráramos en nuestra verdadera identidad. Jesús se hizo, siendo Dios, se hizo de nuestra dimensión, que es tan insignificante en comparación a Dios, para que nosotros podamos entrar a la dimensión que habíamos perdido, que es la de nuestra verdadera identidad, como hijos de Dios. A mí me encanta este pasaje porque nos muestra lo mucho que entendía Pablo, la dimensión espiritual de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Es lo que cada día se nos va a revelar más. Entonces, quiero reafirmar lo que te mencionaba hoy. Nuestra autoridad espiritual está basada en nuestra identidad. En nuestra identidad. En cuánto nosotros comprendemos quiénes somos. ¿Cuánto comprendemos quiénes somos? Cuando Pedro recibió esta afirmación de su identidad y al instante Jesús comienza a hacer declaraciones que son claramente de la autoridad que tiene alguien que camina en su correcta identidad. Y una de las cosas que dijo es: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Fíjense que las puertas del reino de la muerte son una forma de hablar del poder o el dominio de las tinieblas, del enemigo. Son una forma de hacer referencia a la obra que Satanás desarrolla en el mundo. Y son cosas que nosotros podemos ver. Vemos el caos y vemos cómo el enemigo se aprovecha de la debilidad humana y está buscando destruir al ser humano, ¿no? De todas las formas habidas y por haber. Y para colmo, el ser humano le ha dado autoridad al enemigo por medio del pecado.
y solamente aquel que rinde su vida a Jesús y comienza a vivir la vida que el Señor nos ha mandado, accede a otra realidad espiritual. Yo algo que entendí de mi caminar con Dios es que jamás voy a poder hacer frente a las obras de las tinieblas si no comprendo quién soy en Cristo. Si vos no comprendés quién sos en Cristo, siempre vas a estar condicionado a que alguien más ore por vos, haga cosas que vos deberías ya hacer a esta altura del partido. No digo que recibir oración de otras personas sea mala, todo lo contrario, es algo muy bueno. Pero a veces en realidad estamos esperando algo de alguien que nosotros a esta altura del partido ya debemos saber que lo podemos hacer. ¿Vos sabés que Dios te ha dado autoridad? Pero esa autoridad está condicionada a tu revelación de quién sos. Hay cristianos que no pueden hacer frente al enemigo porque no saben quiénes son. No entienden quiénes son. Hay cristianos que no pueden vencer al pecado porque no entienden que son santos en Cristo. Que Dios nos ha llamado ya así, santos. Y que al tener revelación de nuestra identidad, esa revelación en sí mismo nos santifica, o sea, nos perfecciona. Todo lo que nosotros vamos a poder hacer en términos espirituales en nuestra vida van a ser de que comprendamos quiénes somos, y eso viene por revelación de quién es Jesucristo. Yo veo que la iglesia en el principio caminó en poder y en autoridad e hizo frente a las obras de las tinieblas porque entendía muy bien qué había ganado el Señor Jesucristo, quiénes eran en Él, y nosotros necesitamos entender lo mismo. Fíjense que Jesús acá da a uno una clave de cómo el reino de las tinieblas es algo contrapuesto al reino de los cielos. Y cómo aquel que camina y abraza esa verdadera identidad tiene las llaves de la puerta correcta, ¿no? Hace como una contraposición Jesús en la respuesta que le da a Pedro y en lo que sus discípulos escuchan, porque Jesús terminó hablándoles esto mismo a sus discípulos. Aún otros evangelios recogen las mismas palabras de Jesús diciéndoles a todos sus discípulos: te daré la llave del reino de los cielos. Pero fíjense que la contraposición que Jesús hace es: las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense que las dos referencias son a lo mismo, a puertas. La puerta del reino de la muerte, las llaves del reino de los cielos. Saben que en la antigüedad las puertas de una ciudad eran como un símbolo de un lugar de toma de decisiones, un lugar de autoridad, un lugar en donde había cosas que sucedían. Si las puertas se conquistaban, un ejército podía llegar a pasar. Vos vas a encontrar, por ejemplo, en la Biblia muchas escenas en donde los ancianos de una ciudad se juntaban en la puerta y tomaban una decisión, o juzgaban a alguien, daban un consejo, los ancianos de la ciudad. Las puertas. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es: la autoridad que te doy por entender qué identidad tenés, por comprender quién soy yo, te va a permitir acceder al reino de los cielos, caminar con la autoridad que hay en el reino de los cielos y hacer frente a las obras de las tinieblas. Y esto es tan importante que entendamos que cuando Jesús lo estaba diciendo a Pedro y a los discípulos, también nos lo estaba diciendo a nosotros. ¿Acá hay algún discípulo de Jesús? Vos necesitas caminar en autoridad porque fuiste llamado a eso. Necesitas caminar en autoridad, y esto en la práctica es tener revelación de quién Cristo es y qué Cristo ganó para vos, por lo tanto, quién sos vos. Y me encanta Efesios capítulo 2, versículo 6, que cuando estábamos adorando ahí se me vino al corazón y tiene a Pablo escribiendo esto desde una revelación profunda de quiénes somos en Cristo. Efesios 2:6 dice: en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto es pura revelación, gente. Esto es pura revelación de qué ha sucedido en términos espirituales con la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. En unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por medio de su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿En unión con quién? Con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en otras palabras?
con mi revelación de quién soy en Él, con mi revelación de quién es Él. Por eso Pablo usaba tanto este concepto de estar en Cristo, que es raro en realidad, porque es bastante como abstracto, ¿no? ¿Cómo es estar en una persona? Es un posicionamiento espiritual que solo logra aquel que tiene revelación de quién es Cristo Jesús y que lo tiene a Cristo Jesús en el centro de su vida. Cuando eso sucede, cuando yo tengo esa luz, esa revelación, yo tengo la identidad correcta para caminar en autoridad. Y si vos tenés a Cristo Jesús y sos un hijo de Dios, estás sentado en lugares celestiales gobernando con Cristo. ¿Sabés qué es esta imagen que Pablo describe en Efesios capítulo 2, versículo 6? Es una imagen de autoridad. Es una imagen de autoridad. Estar sentados en lugares celestiales junto con Él significa que hoy el Señor está reinando, está gobernando y que nosotros estamos compartiendo esa autoridad espiritual. Experimentamos esa autoridad, la tenemos por delegación porque estamos en Él. Esto es tremendo. ¿Cómo las tinieblas te van a hacer frente? ¿Cómo te van a hacer frente? Si vos entendés esto, ya no vas a pasar acá a pedir oración porque te tiene envidia el compañero de trabajo. Porque vos sabés que si sos hijo de Dios y caminás en autoridad, a vos te resbala, ¿entendés? Te resbala. Pastor, me hicieron un trabajo, venga y tíreme 1 litro de aceite en la casa. Te digo en serio, si tenés revelación, si estás en Cristo, si caminás en autoridad, que te haga el trabajo el curandero más zarpado de misiones, te resbala. No te va a hacer cosquillas, Satanás. No te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra nosotros. El tema es si tenés las llaves del reino de los cielos o no. Y pastor, ¿cómo sé si tengo las llaves del reino de los cielos? ¿Cuál es tu identidad? Te pregunto. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién Dios dice que sos? Y más o menos. Y conocés más a Cristo. Si buscas conocer más a Cristo, se te va a revelar quién sos. Si te revela Cristo, se te revela tu identidad. Si lo conoces más a Él, más te vas a conocer vos. Si entendés la dimensión de a quién has aceptado en tu corazón el día que abriste tu vida al Señor. Sí, te tengo que ser franco, no viniste simplemente a una iglesia acá a cantar. No, acá viniste a tener un encuentro con el Señor Jesucristo y ese encuentro te está cambiando la vida y te la va a seguir cambiando. Y si no sabes por dónde pensar, empezá siendo obediente. Empezá por ahí. Pastor, yo la verdad que no entiendo ni jota de lo que predicó hoy. Empezá siendo obediente. Vení y permanecé, buscá. Buscá al Señor. Ni orarse, vení a la oración comunitaria. Yo voy a estar los miércoles a las 13 horas acá. Yo arranco ese horario. Digo, estoy haciendo gancho a ver si alguien viene y no estoy solo, ¿no? Vas a aprender a orar. Es la verdad, yo les digo, he conocido a tanta gente que cuando arrancó la oración comunitaria oraba por el mate cocido, sería, no sabía orar, ¿no? La verdad. Y vos lo escuchás ahora y parecen una fiera, ¿viste? Con la autoridad, así, están todos sacados. Pero bueno, es que uno va aprendiendo escuchando a otros. Es así, o sea, nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo. Pero si nosotros podemos ser conscientes de quiénes somos, si nosotros podemos ser conscientes, yo creo que se van a abrir tantas puertas, el enemigo no nos va a poder hacer frente. Se nos van a abrir puertas y se nos van a despejar caminos. Y Jesús, quiero terminar con este último principio, porque Jesús acá termina con esto de: te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Este principio espiritual de atar y desatar es un principio tan poderoso. En las últimas semanas, papá nos venía enseñando acerca de profetizar, ¿no? Y la importancia de las palabras y cómo lo que nosotros hablamos determina el mundo espiritual. Pero si yo te tuviera que enseñar como pedagógicamente el concepto que está detrás, está esto, ¿no? Fíjense que acá en atar y desatar yo creo que
Esto incluye acciones de fe, incluye palabras. Lo que Jesús estaba queriendo decir es, lo que ustedes hagan, entendiendo quiénes son, con la autoridad que estoy poniendo sobre ustedes, va a tener repercusiones en el mundo espiritual. Lo que hagan en el mundo natural, en el mundo circundante, va a tener repercusiones en el mundo espiritual. Fíjense que nuestras palabras tienen peso y nuestras acciones tienen peso. Pero necesitas saber quién sos. Necesitas saber quién sos. Si vos te dejas condicionar por los ataques del enemigo, lo más probable es que porque no sepas quién sos. Digo, y no es pecado en realidad no entender en plenitud nuestra identidad. Es parte del proceso. Un problema sí sería que pasen los años y sigas manteniéndote en un lugar que se limite a tener opiniones de Jesús, pero no tener una revelación de quién es el Cristo de la gloria. Si recién estás dando tus primeros pasos, vos podés tener una opinión de Jesús, Te es permitido, es normal. Sí, Jesús, un carpintero. Jesús, sí, ahí. Pero si pasa el tiempo y vos no entendés que Jesús era todo lo que la humanidad necesitaba para ser completa, era todo lo que la humanidad necesitaba para volver a estar conectada con Dios. Es todo lo que necesitamos para nuestro presente y para nuestra eternidad. Si nosotros no tenemos esa luz, va a ser tan difícil que podamos enfrentar los desafíos que tenemos en la vida. Pero yo confío en el nombre de Jesús que te vas a tomar en serio esta tarea para el resto de tu vida, que es buscar conocer más a Cristo. ¿Vos conocés algo de quién es el Señor Jesucristo? Quiero decirte algo. Toda la vida podés llegar a tener una revelación aún mayor de quién es Él, si es importante en tu día a día buscarlo. Si Él está en el centro, si lo pones en un lugar de prioridad.